Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Es frecuente que hablemos de la muerte de Jesucristo, especialmente cuando estamos en época de Semana Santa, que pasó hace unos días. Y mucha gente habla sobre la muerte de Jesucristo, pero yo creo que la muerte de Jesucristo en sí no nos dice nada si no hubiera habido resurrección. Y considero que estamos aquí porque la resurrección de Cristo es la que nos ha hecho libres de todo pecado. Amén. Entonces, yo quiero que usted lea conmigo en su palabra. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 6 y nos plantea en esta noche, nos confronta de alguna manera. Vamos a leer primeramente los primeros 4 versículos en la versión Reina Valera contemporánea, y su palabra nos dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también vivamos una vida nueva. Esa es la palabra que hablaba a mi vida, y yo la he querido compartir con ustedes. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nos plantea un razonamiento que quizá parezca absurdo, pero que la lógica del razonamiento mismo nos está hablando. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Creo que ni siquiera necesita respuesta, ¿verdad? La pregunta en sí ya tiene la respuesta. La pregunta nos está confrontando y nos está asegurando que no tenemos que pecar. La pregunta es: ¿pecamos a veces? Creo que siempre estamos expuestos al pecado. El enemigo siempre va a estar presente. Pero si nosotros estamos agarrados, asidos de la mano del Señor, y estamos en constante oración, Él nos va a cuidar, nos va a proteger de no caer en la tentación, de no caer en el pecado. Muchas veces nos planteamos que esa libertad que nos ha dado Cristo nos permite que hagamos todo lo que queramos. Esa no es la libertad. Esa es la libertad que muchas veces se entiende y en realidad es un libertinaje. Yo hago lo que yo quiero, total, Cristo ya me ha perdonado. Ahora bien, la pregunta es: si nosotros a sabiendas hacemos lo que está mal, ¿qué estamos haciendo con Jesucristo? ¿Se entiende lo que planteamos, mis queridos hermanos? Pablo sigue escribiendo a los Gálatas y les decía: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, pero solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. ¿Esto qué implica? Que nosotros necesitamos asirnos de la libertad que nos ha dado Cristo cuando resucitó. Pero esa libertad no nos permite deliberadamente pecar. Vayamos a un ejemplo práctico. Yo voy caminando y me encuentro con una zanja. Mi razonamiento me dice que tengo que dar un salto para cruzar la zanja porque no es tan pequeña. ¿Qué sucede si yo hice ese razonamiento y no di el salto? Me caí en la zanja.
A veces nos pasa lo mismo. Pensamos, porque el Espíritu Santo nos habla y nos muestra qué es lo que debemos hacer, pero a la hora de hacer, no hacemos. Cuando tenemos que tomar la decisión, metemos la pata. ¿Está mal meter la pata? A veces no tenemos opción. Pero si yo sabía que tenía que dar el salto, ¿qué tengo que hacer? La próxima vez, dar el salto. Cuando vuelvo y me encuentro con la misma zanja, ¿qué voy a hacer? Saltar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Porque si no lo hago, deliberadamente estoy pecando. ¿Y qué esperanza hay en ese caso para nosotros? ¿Lo seguimos crucificando a Jesucristo? Entonces, si nosotros seguimos analizando, el apóstol Pablo nos da una razón convincente, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Tenemos que ser lo suficientemente maduros espiritualmente para evitar pecar deliberadamente. Entonces la pregunta que surge es, ¿hemos muerto verdaderamente al pecado o aún vivimos pecando? Yo estoy seguro de que mientras estemos en esta tierra, vamos a pecar, nos vamos a equivocar. Pero cuando nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, tenemos que cambiar. Y esa es una decisión. Dios nos va a ayudar, Dios nos muestra a través de su Espíritu, pero tenemos que decidir no pecar. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Y la palabra nos dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Pero insisto, y yo creo que por eso el apóstol Pablo nos exhorta, y la palabra nos exhorta, a que necesitamos orar de vez en cuando. ¿Qué dice su palabra? Necesitamos orar en todo tiempo para no caer en la tentación. Orar en todo tiempo. Pero si estoy caminando no puedo orar. Si estoy dando clases, yo que soy docente, si estoy dando clases no puedo orar. ¿Quién dijo? En nuestra cabeza podemos y necesitamos estar en constante comunión con Dios. Porque si no estamos pensando en Dios, probablemente el enemigo quiera sembrar una semilla dañina que puede dar un fruto negativo. Y después podemos lamentar. Y hay cosas que cuando ya hicimos no podemos volver atrás. El apóstol Pablo le preguntaba a los cristianos en Roma y también nos pregunta a nosotros ahora. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Eso significa morir a la vieja vida para vivir una nueva vida. La pregunta es, una vez que hemos creído en Cristo, ¿automáticamente hemos muerto a la vieja vida? Yo creo que no. Todos los días necesitamos decidir morir a nuestro viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos que crezca Cristo en nosotros y que vaya muriendo nuestro viejo yo. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios es categórica y nos dice, de modo que si alguno está unido a Cristo, es una nueva criatura. Por eso decíamos recién, necesitamos en todo momento estar en comunión con Él. Por eso dice, unido a Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron en la medida que estamos unidos a Él. Y en la medida que decidimos en todo momento estar con Cristo. Las cosas viejas pasaron, desde ahora todas son hechas nuevas. Y ahora se nos presenta como un símbolo, si se quiere de alguna manera, un símbolo bíblico, el bautismo por inmersión. ¿Qué significa ese bautismo que hemos hecho en algún momento? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una nueva vida. Y seguimos leyendo en su palabra, sigue diciendo a los romanos,
si continuamos en el capítulo 6, versículos 5 al 7, sigue diciendo: porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Creemos que en cualquier momento nos viene a buscar, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y esperemos ir con Él. ¿Está? Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Insisto, mis queridos hermanos, todos los días, en todo momento, necesitamos alimentar nuestra relación con Cristo, porque si no, el enemigo, que es astuto, siempre va a encontrar una razón, un motivo, una circunstancia para intentar desviarnos del camino. El objetivo de él es claro, él ya sabe que está vencido, porque Cristo, cuando resucitó, venció la muerte, venció al enemigo. Sin embargo, él quiere llevar todos los que pueda al infierno con él. No se quiere ir solito. Ya se ha llevado 1/3 de los ángeles. Y él quiere, intenta, y dice su palabra, incluso a los escogidos. Así que debemos estar alerta. Debemos estar alerta, mis queridos hermanos. Cuando morimos a nuestro yo, tenemos una nueva vida en Cristo. Cuando morimos, dice. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Nuestro antiguo yo, y lo remarco así como en mayúsculas, nuestro antiguo yo, porque está guardadito por ahí. Y a veces Él quiere tomar el control de nuestras vidas, y muchas veces lo hace, por lo menos conmigo. Y quiere decidir por mí. Y no le consulto a papá si lo que estoy por hacer es correcto. O quizá Él a veces nos está diciendo, eso que estás por hacer no está bien. ¿Y qué sucede? Volvemos a lo mismo. Si mi viejo yo vuelve a tomar dominio sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón, probablemente las decisiones que vaya a tomar, las acciones que vaya a hacer, no sean las más apropiadas. Por eso nos dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escribiendo a los Gálatas, Pablo les decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que la palabra del Señor es contundente. La palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor nos enseña. Pero paradójicamente, no basta con que la palabra del Señor nos hable. No basta con que nos enseñe. Tiene que haber un proceso de aprendizaje. Y en nuestro caminar por este mundo, aprendemos. Necesariamente necesitamos aprender a vivir tomados de la mano del Maestro. Y tomar las decisiones en el nombre del Señor, de la mano del Señor. Necesitamos que ese aprendizaje sea real en nuestras vidas. Es un proceso pedagógico, diría un docente. Pero puede haber un gran maestro, pero si yo no aprendo de Jesucristo, de nada me sirve. Cristo en vano ha muerto. Y yo creo que ese Jesucristo que ha muerto por una razón, para que usted y yo hoy estemos acá, pero por sobre todo, para que cuando salgamos allá, seamos luz a los que están afuera. Amén, mis queridos hermanos. El argumento es contundente. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y volvemos a plantearnos, ¿hemos realmente muertos al pecado? ¿O a veces está por ahí escondido en una esquinita,
Cuando Jesucristo hace la comparación de que nadie pone una luz debajo de la mesa, ¿qué nos está diciendo? Si acá nosotros apagáramos la luz, nadie vería todas las cosas que están desacomodadas, ¿verdad? Pero cuando encendemos la luz, vemos lo que está fuera de lugar, vemos lo que hay que barrer. Nadie barre la casa con la luz apagada, ¿verdad? Y eso nos está dando una enseñanza, que cuando a nosotros la palabra nos está mostrando algo que tenemos que barrer, tenemos que hacerlo. Es una decisión. El tercer y último punto que quiero tratar en esta noche tiene que ver con que si morimos con Cristo, también vamos a vivir con Él. Y esa es la esperanza. Sigue diciendo Romanos 6 en el versículo 8 en adelante. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es nuestro Señor? El argumento de Pablo es irrefutable. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la esperanza. Amén, mis queridos hermanos. La resurrección de Cristo venció la muerte. Lo planteábamos hace un rato. Sabemos que Cristo resucitó y que no va a morir jamás, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. La esperanza del enemigo era que Él no resucitara al tercer día, pero Él resucitó victorioso y nos dio esa victoria. Cuando Cristo murió, el pecado perdió su poder. Por ende, el enemigo perdió su poder, aunque no del todo. Él sigue intentando hacernos caer en la equivocación, hacernos trastrabillar y desviarnos del camino correcto. Cuando Cristo murió, el pecado perdió su poder y esa victoria nos entrega a nosotros. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Vivimos para Dios? ¿Hacemos todo para Dios? Le pregunto en esta noche. El Señor nos pregunta. Cuando morimos al pecado, vivimos para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. A modo de conclusión, un cristiano llevaba una vida mediocre. Muchas veces puede pasarnos. Se habrá encontrado más de una vez con algún cristiano. ¿Y cómo anda? Y más o menos nomás. ¿Cómo? Y sí, más o menos nomás. Luchando para no aflojar, o aflojando para que no se corte. Eso es de los inconversos. ¿Cómo anda mi hermano? Victorioso. ¿Y ese problema que tuviste? Y sí, la promesa del Señor es que vamos a tener, no un problema, muchísimos problemas, sino de que vamos a ser victoriosos. No se imagina, mi querido hermano, las luchas que he tenido en la semana. Hoy, con esa puerta que está ahí, hasta la 1, hasta las 6 de la tarde cuando vine, el enemigo siempre quiere hacernos caer. Y si el enemigo no te tienta, no te quiere poner una zancadilla, es porque quizás no estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Se entiende lo que decimos en esta noche? Si volvemos al ejemplo del cristiano, un cristiano mediocre, de esos que dice que andan más o menos, en todo momento decía que le costaba vencer al pecado, y entonces en un momento se fue a hablar con su pastor, y este pastor le muestra, le explica
que para vivir una vida de victoria debemos morir a nosotros mismos y permitir que Cristo viva en él. A veces es difícil de entender, pero lo más difícil en realidad es ponerlo en práctica, porque muchísimos somos buenos cristianos acá adentro y allá afuera somos de los mediocres. Y el Señor nos llama a que afuera seamos cristianos victoriosos. Estamos, mis queridos hermanos, nos confronta de esa manera. Y si nosotros permitimos, como decía el apóstol Pablo, que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si todos los días nos hacemos ecos de esa promesa, nos crucificamos a nosotros mismos y permitimos que Dios tome el control, vamos a ser cristianos victoriosos. Y la muerte de Cristo no habrá sido en vano. Y habremos resucitado con Él y viviremos para Él y vamos a salir a recibirlo a las nubes en cualquier momento. Puede ser esta noche, puede ser mañana, en cualquier momento. Pero tenemos que estar firmes. No se trata, insisto, solamente de lo que nos enseña la palabra. Se trata de lo que ponemos en práctica. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.